Bueno amigos, este es un video tutorial donde voy a intentar explicarles un poco acerca de las hipérbolas, cómo graficarlas, cómo sacar la fórmula de la hipérbola, cada una de sus partes. Bueno, para iniciar es muy necesario que todos comprendamos cada una de las partes de las hipérbolas y cómo podemos entender hacia dónde se van a abrir. Bueno, una hipérbola consta de dos vértices, uno A, uno B, uno está en X, otro está en Y. Como pueden ver, tocan el plano porque tienen un cero. Eso quiere decir que siempre van a estar encima del plano. Y un foco, que es el que me va a servir para saber hacia dónde se va a abrir la gráfica. Bueno, en este caso, a este ejemplo le llamaremos caso 1, que es donde la gráfica se abre en X. ¿Qué quiere decir? Que es en el eje X en donde se desarrolla la gráfica. O sea que se abre hacia la izquierda y hacia la derecha. Bueno, y mi fórmula es esta. Utilizaremos la letra A para describir el vértice que me describe hacia dónde se va a abrir la gráfica junto con el foco. ¿A qué me refiero? Este vértice, como pueden ver, es el que donde inicia la gráfica, y junto con el foco me indican que la gráfica se va a abrir para la derecha. Como pueden ver, A va conjugada con X. Entonces esta fórmula me dice que cuando A está en X, la gráfica se va a abrir en X. Y el foco es el que me dice también hacia dónde se va a abrir la gráfica. Si el foco está en X, como pueden ver, esta es una coordenada X, Y, donde Y vale 0. Entonces, la gráfica hacia dónde me va a abrir en X, o sea, hacia la izquierda o a la derecha. Y esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar. El otro caso es cuando la fórmula me abre en X o en Y, es decir, cuando me abre para arriba o para abajo. Y como pueden ver en esta nueva fórmula, A está conjugada con Y. ¿Por qué? Porque A es la letra que se nos ocurrió utilizar para ver en dónde es que se está moviendo la gráfica, en qué eje. Bueno, al eje en donde la gráfica se abre le vamos a llamar eje transversal. En este caso, ¿cuál sería nuestro eje transversal? Pues el eje Y. ¿Por qué? Porque es en Y donde la gráfica se está abriendo, donde la gráfica se está desarrollando. Y si se pueden ver, este vértice va a estar en Y el foco también va a estar en Y. Estos dos me van a indicar, bueno, cuando tenemos ya sea dos vértices o un vértice y un foco, podemos hallar el que nos falta con esta fórmula. Para comprender mejor esto, vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a hallar todos los puntos de una gráfica, sus dos vértices, su foco, y vamos a graficarla. Vamos a hacer el ejercicio 18. Vamos a copiar los datos. Me dice que el centro está en 0, 0. Ojo, importante, lo que les estoy enseñando es cuando el centro está en 0, 0, porque puede que el centro esté en otro punto del plano y ahí se utilizan otras fórmulas. El foco está en 0,5 y el vértice está en 0,3. Bueno, entonces lo primero que debemos hacer es saber cuál de las dos fórmulas vamos a usar. Y para saber cuál de las dos fórmulas vamos a usar, tenemos que saber hacia dónde se va a abrir la gráfica. ¿Y quién es el que nos va a decir hacia dónde se va a abrir la gráfica? Pues el foco. Miramos la coordenada del foco, como vemos, este es X y este es Y. Si se dan cuenta, entonces el foco ¿en dónde está? Pues está en el eje Y. Eso quiere decir que si yo tengo un plano acá, mi foco va a estar, digamos, por acá. Digamos que este es 5. Y el otro vértice que me dan, me dice que está en 0,3. Este también está en Y. Eso quiere decir que otro vértice va a estar, por ejemplo, acá. Entonces, solamente con el foco yo ya sé que mi gráfica va a ir algo así. Entonces, ¿cuál letra será el foco? Pues esto es C. ¿Y este cuál es? Es A. Bueno, ¿por qué no es B? Porque les expliqué anteriormente que A es el vértice que va junto con el foco. Como les demostré en mi dibujito anterior, A está acompañando a C. Entonces este sería A.
Entonces, ¿cuál nos falta hallar? Nos falta hallar b. ¿Y cómo lo hallamos? Con la fórmula que les enseñé anteriormente. Esta fórmula se aplica para los dos casos, cuando la gráfica abre en X o abre en Y. Entonces despejamos B, entonces nos quedaría que B cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado. Aquí solo estoy despejando. Y encontramos el valor de B. B es igual a la raíz, bueno, ¿quién es C? Es el foco, 5 al cuadrado menos A al cuadrado, ¿quién es A? Este vértice 3 al cuadrado. Esto me da raíz de 16 y la raíz de 16 es 4. Entonces ya tengo todos mis puntos. A es igual a 3, B es igual a 4 y C, que es el foco, va a estar es igual a 5. Bueno, A en forma de coordenada sería 0,3 porque dijimos que está en Y. El foco también sería en Y. Y B, que es la que me faltaba, pues está obviamente en X. Bueno, ¿para qué me sirve B? Si ya vimos que C y A son las dos más importantes. Bueno, B me sirve para formar un cuadro junto con las otras 4 coordenadas. Recordemos que si hay un B positivo, también va a haber uno negativo, ya que esto es simétrico. Entonces me va a servir para hacer un cuadro imaginario. Trazo una diagonal y esto lo que me va a indicar es dónde la gráfica no va a tocar. Si se dan cuenta, esta gráfica va a ir abriéndose cada vez más. Sin embargo, nunca va a tocar esta diagonal imaginaria que creamos. Se va a acercar cada vez más y más, pero nunca va a llegar a tocarla. Y bueno, ya con estos datos podemos hacer nuestra fórmula de la gráfica. ¿Y cómo sabemos cuál fórmula utilizar? Pues ya sabemos de que se va a abrir en Y, con el dibujo que les hice y con el análisis que ya hicimos. Entonces utilizamos esta fórmula, donde A es la que está con Y. Entonces desarrollamos nuestra fórmula. Y cuadrado partido A cuadrado menos X cuadrado partido B cuadrado es igual a 1. Sustituimos valores. Y cuadrado partido A cuadrado, ¿quién es A? Es 3, 3 al cuadrado, que es 9, menos X cuadrado partido B al cuadrado, que sería 16, esto es igual a 1. Bueno, ya con esto hemos avanzado bastante y lo único que nos queda es hallar más puntos de la gráfica. ¿Cómo lo hacemos? Ya sea despejando X o Y. En este caso yo voy a despejar Y para darle valor a X y encontrar el otro valor en Y. Entonces me quedaría que Y cuadrado es igual a 1 menos X cuadrado partido 16, solo lo pasé al otro lado, perdón, más X cuadrado partido 16 porque está negativo, pasa a positivo, por 9. Está multiplicando, está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces le doy valores a X para hallar en Y. ¿Qué valores le puedo dar? Los que yo quiero. Por ejemplo, le voy a dar 1, 2, 3 y 4. Bueno, lo vamos a dejar en 3. Entonces yo perdón, yo aquí lo estoy poniendo en Y. Le doy valores a X. 1, 2 y 3. Entonces, ¿cómo hallo el otro valor en Y? Pues con mi fórmula que está acá. Cuando X vale 1, entonces 1 al cuadrado es 1. Partido 16. Solo estoy siguiendo la fórmula. Más 1. Por 9. Y a todo eso le saco la raíz porque ahí está Y cuadrado. Despejo y saco la raíz. Entonces, cuando mi X vale 1, mi Y vale 3.09. Ahora, cuando mi X vale 2, 2 al cuadrado es 4. Dividido 16, según la fórmula que acabamos de sacar. Más 1 por 9. Y sacamos la raíz a esto. Entonces, cuando mi X vale 2, mi Y vale 3.35. Hallamos el último. X al cuadrado sería 3 al cuadrado partido 16 más 1 por 9 y sacamos raíz a eso y me va a dar 3.75. Eso quiere decir que cuando mi X vale 3, mi Y vale 3.75 y con estos ya podemos graficar. Como les voy a enseñar un ejemplo en GeoGebra metiendo solamente la fórmula que sacamos anteriormente, que es esta. Y cuadrado partido 9 menos X cuadrado partido 16
Con esta fórmula podemos graficar aquí en GeoGebra. X al cuadrado partido aquí podemos ver cómo es que nos queda la gráfica. Bueno, aquí tengo mi hipérbola. Aquí ya puse los puntos que hallamos. Estos serían los puntos como este serían mis puntos B, solo que aquí me los saca con otras letras, ¿verdad? Y estos serían mis puntos A, porque están en el eje en donde se está abriendo la gráfica. Mi foco entonces dijimos que estaba en 5, que sería por acá y acá. Bueno, ya con eso podemos venir y trazar nuestro rectángulo y ver en dónde es que nos quedan, cuáles van a ser nuestros límites para nuestra gráfica. Lo voy a hacer un poco al tanteo. Esto está como por acá, acá, acá. Aquí hice un cuadrado imaginario y ya con esto puedo trazar. No dudo mucho que me vaya a quedar muy exacto, ya que lo hice solamente el cálculo. Ya con esto voy a poder ver dónde no va a pasar la gráfica. Uniendo. Como pueden ver, bueno, me salió un poco exacto. Podemos ver que la gráfica se va abriendo, pero nunca toca este paso. Aquí por mi inexactitud ya tocó, pero el concepto espero que les haya quedado claro. Y básicamente eso es todo. La clave está en saber de primero hacia dónde abre la gráfica. Esto lo podemos hacer con el foco o con uno de los vértices y luego pues graficar.